¿Alguna vez te has preguntado, en el silencio de un momento de introspección, si estás viviendo la vida que realmente quieres o si solo estás siguiendo un camino que te ha impuesto? Tal vez te has sentido perdido en algún lugar de la vida, como si solo estuvieras pasando por los días, sin saber si tenía sentido. Era una mañana ordinaria para Pedro, un joven que parecía tener todo planeado. Estaba en un buen trabajo, en una relación estable, y sus objetivos de vida parecían estar en el camino correcto. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que a pesar de tener todo lo que muchos considerarían una vida ideal, había un vacío creciente en su corazón. Tenía ganas de jugar un papel que no era tuyo. Sus objetivos, las expectativas de los demás e incluso las elecciones que tomó parecían ser solo un reflejo de lo que pensaba que debería ser, no lo que realmente quería. Un día, mientras miraba la ventana de su oficina, Pedro hizo una pregunta que cambió el curso de su vida. ¿Estoy viviendo la vida que elegí o estoy siguiendo un guión escrito por otras personas? Una pregunta simple, pero cuando se hace, se ha convertido en el punto de partida para un viaje de transformación. ¿Qué pasa si te digo que esta duda es esta crisis de identidad más común de lo que piensas? Muchos de nosotros pasamos por momentos en que nos preguntamos sobre el significado de la vida, la forma en que seguimos, sobre todo, quiénes somos realmente. A veces, la vida parece una película en la que solo apoyamos. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos salir de este guión preestablecido y escribir nuestra propia historia? La verdad es que vivir una vida auténtica, una vida que resuena con nuestra verdadera esencia, no es algo que ocurra por casualidad. Esta no es una revelación repentina o un cambio drástico. El verdadero viaje del autodescubrimiento comienza con pequeñas decisiones diarias, momentos de incomodidad, sobre todo, coraje. Coraje para mirar dentro y cuestionar las expectativas de los demás. Coraje para enfrentar el miedo al juicio y seguir un camino que nos lleva a quienes realmente somos. Este vídeo es una invitación para reflexionar sobre estos temas. Exploremos el concepto de individualización, un término acuñado por Carl Jung, que describe el proceso de convertirse en quien realmente eres, en lugar de seguir un guión social o externo. Jung creía que la verdadera vida comienza cuando abandonamos las máscaras que usamos para adaptarnos y comenzar a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos comenzar este viaje de autoconocimiento? La respuesta está dentro de nosotros, pero para encontrarla, se necesita coraje y disposición para enfrentar nuestros propios miedos y limitaciones. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo puede dar los primeros pasos para salir del piloto automático y comenzar a vivir con más intención, más autenticidad y más propósito. Porque al final, la verdadera vida comienza en el momento en que decidas conocerse. Y la buena noticia es que si aún no se ha reunido, nunca es demasiado tarde para comenzar. Este viaje de descubrimiento y autenticidad no es una línea recta, y a menudo comienza con una crisis, una sensación de que la vida ha perdido su brillo. Pero, como veremos, estas crisis son invitaciones para la transformación. Lo que parece ser un obstáculo de hecho puede ser el primer paso hacia el descubrimiento de su verdadero yo. ¿Estás listo para comenzar este viaje de autoconocimiento? Así que exploremos el camino hacia una vida más auténtica y significativa juntos. Cuando hablamos de autoconocimiento, es imposible no mencionar a Carl Jung, uno de los mejores psicólogos del siglo XX. No solo influyó en la psicología moderna, sino que sus ideas sobre el autoconocimiento siguen siendo fundamentales para comprender cómo nosotros, como seres humanos, podemos buscar y encontrar nuestra verdadera esencia. La palabra clave aquí es individualización, un proceso que Jung ha definido como la forma de convertirse en la totalidad de quienes somos realmente, sin las máscaras y las expectativas externas. Jung creía que la verdadera vida comienza cuando liberamos de las construcciones sociales que creamos para adaptarnos al mundo. A lo largo de nuestras vidas, absorbemos ideales, patrones de comportamiento y valores impuestos por la familia, la sociedad, la cultura e incluso los medios de comunicación. Estos elementos, que a menudo no se cuestionan, terminan formando una especie de máscara social, que Jung llamó persona. La persona, en términos simples, es como nos presentamos al mundo. Es el papel que desempeñamos en las interacciones sociales, la forma en que queremos ser vistos y aceptados. Pero la gran pregunta es, ¿quiénes estamos detrás de esta máscara?
Según Jung, la persona es fundamental para nuestra adaptación social, pero comienza a convertirse en una prisión cuando comenzamos a creer que somos justo lo que mostramos al mundo. La persona nos permite trabajar en la sociedad, pero nunca refleja la totalidad de quienes somos. Y el problema es que con el tiempo muchas personas terminan confundiendo su personalidad con su verdadera esencia. Se pierden en los roles que desempeñan, olvidando mirar dentro y preguntar, ¿quién soy realmente sin todas estas expectativas? Este es el punto de partida del proceso de individualización. La forma de averiguar quiénes somos realmente no sucede de manera rápida o fácil. De hecho, a menudo comienza con una sensación de incomodidad. Puede encontrarse en un momento de crisis, como Peter, el ejemplo que usamos en la introducción, donde todo parece estar bien en su vida, pero todavía falta algo. Puede estar experimentando un gran momento de éxito o relaciones profesionales, pero al mismo tiempo, siente un vacío profundo. El primer paso hacia la individualización es darse cuenta de que esta incomodidad es una señal de que algo dentro de usted está pidiendo atención. ¿Cómo sabemos que estamos listos para comenzar este viaje de sí mismo? La respuesta es simple pero poderosa, cuando sentimos que estamos viviendo la vida de alguien que no somos. Y esta es una advertencia importante. A veces, la vida que vivimos se trata más de complacer a otros o seguir lo que ha impuesto la sociedad que realmente satisfacer nuestras propias necesidades y deseos. Lo que nos impide hacer este cambio es el miedo, miedo a decepcionar a los demás, miedo a ser juzgado, miedo a perder lo que ya hemos logrado. Jung argumenta que para comenzar el proceso de individualización, debemos ser lo suficientemente valientes como para enfrentar nuestras propias sombras. Pero, ¿qué significa eso? La sombra, en términos simples, son los aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver. Son las emociones que negamos, como la ira o la tristeza, o incluso nuestros miedos más profundos. La sombra está compuesta por todas las partes de nuestra psique que creemos que son inaceptables, por lo tanto, enterramos estas características en nuestro subconsciente. ¿Por qué tenemos tanto miedo de nuestra sombra? Este miedo proviene de una construcción social que nos enseña a ocultar nuestras debilidades y limitaciones. Desde una edad temprana, se nos enseña a ser fuertes, no a mostrar vulnerabilidad. La frase "no llora, sea fuerte" es un claro ejemplo de cómo, en muchas culturas, se reprimen las emociones negativas. Sin embargo, lo que Jung nos enseña es que solo surgen la verdadera autosuficiencia y la libertad cuando aceptamos estas partes ocultas de nosotros mismos. Encontrar la sombra no es un signo de debilidad, sino de fuerza. Al hacerlo, comenzamos a integrarnos más por completo y verdadero. Para ilustrar, podemos ver la historia de muchas personas que han experimentado momentos de crisis, pero que, al confrontar sus sombras y permitirse ser quienes realmente eran, encontraron una nueva libertad. La crisis, aunque incómoda, es una invitación para deshacerse de la máscara y enfrentar las partes de nosotros mismos que han sido negadas. El miedo a cambiar y enfrentar lo desconocido es una respuesta natural, pero es solo cuando aceptamos nuestra sombra que podemos evolucionar. El proceso de individualización no es lineal. Ocurre gradualmente y requiere paciencia y autopiezas. No hay un punto de llegada definitivo. A lo largo de este viaje, comienza a integrar las partes de su personalidad que alguna vez estuvieron fragmentadas o reprimidas. Esto incluye no solo aspectos negativos, sino también sus talentos y fuerzas que estaban ocultas o subestimadas. El individuo es un viaje de descubrimiento que no termina, pero se profundiza a medida que vivimos y maduramos. Pero, ¿cómo comienzas a caminar por el camino de la individualización? Primero, es necesario preguntarse, ¿a quién estoy siendo? Si ya te has sentido perdido, tal vez es hora de preguntar, ¿estoy siendo fiel a mí mismo? Si siente que solo está cumpliendo un papel, este es el momento adecuado para comenzar a cuestionar su vida y sus elecciones. Esto es lo que Jung llama un despertar a la verdadera autenticidad. Luego comience a mirar sus máscaras. Pregúntese, ¿qué papeles estoy jugando que no reflejan quién soy realmente? Esto puede incluir expectativas familiares, sociales o profesionales que no tienen más que ver con lo que realmente quiere para su vida. Entonces enfrenta tu sombra. Este puede ser el paso más difícil, ya que requiere coraje para confrontar las partes que evitó. Pero recuerde,
La sombra no es el enemigo, es una parte de ti la que necesita ser aceptada para que te vuelvas completo. Finalmente, recuerde que el viaje de la individualización es un proceso continuo. No hay línea recta ni un lugar donde llegarás. Lo que importa es estar abierto al proceso y continuar preguntándose, ¿quién estoy más allá de la máscara? ¿Qué me importa realmente? En el camino, descubrirá una libertad que proviene de la autenticidad viva, y esta libertad le permitirá tomar decisiones alineadas con su verdadera esencia, no con las expectativas de los demás. Por lo tanto, el primer paso para encontrar la verdadera libertad es comenzar el viaje de la individualización, un camino de autoconocimiento profundo y valiente. Y recuerde, no importa qué punto de la vida seas, nunca es demasiado tarde para comenzar a ser realmente quien eres. Ahora que hemos discutido el proceso de individualización y la importancia de comenzar a cuestionar quiénes somos realmente, vamos a sumergirnos en un concepto crucial en este proceso, la sombra. Este término, tan central para las ideas de Carl Jung, se refiere a las partes de nuestra psique que preferimos ignorar, esconder o incluso negar. Estos son aspectos de nuestra personalidad que nos parecen inaceptables, ya sea por razones culturales, familiares o incluso personales. La sombra no es una característica negativa en sí misma, sino el lado oculto de nuestra personalidad, el que no mostramos al mundo. Incluye todos los deseos, miedos, fracasos, impulsos y sentimientos que reprimimos durante toda la vida. A menudo, estas partes de nosotros mismos se evitan por miedo al juicio o la vergüenza. Pero, como veremos, es solo confrontando nuestra sombra que podemos lograr la verdadera libertad y el autoconocimiento. ¿Qué es la sombra? Jung nos enseña que, desde la infancia, estamos condicionados a adaptarnos a las expectativas sociales. En la infancia, aprendemos lo que es aceptable y lo que no, y desde allí comenzamos a ocultar los aspectos de nuestra personalidad que no se ajustan a las normas que la sociedad nos impone. Esto significa que a lo largo de la vida, estamos creando una versión de nosotros mismos que nos complacerá a los demás y nos evitará los problemas sociales, que es, en esencia, nuestra persona. Sin embargo, todos tienen una sombra, y está formada por las partes de nuestra psique que no se alinean con esta persona. La sombra, entonces, está compuesta por todo lo que negamos ser, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra ira e incluso nuestras pasiones reprimidas. A menudo, lo que ponemos en la sombra son aspectos negativos con los que no podemos tratar, como el deseo de venganza, envidia o incluso orgullo excesivo. Pero también puede incluir cualidades y talentos que, por miedo o inseguridad, no mostramos al mundo. Por ejemplo, ¿alguna vez has estado celoso de alguien, pero inmediatamente empujó esa sensación, diciéndote a ti mismo que no deberías tener ese tipo de pensamiento? Esta envidia fue a su sombra, porque no es una emoción socialmente aceptada. Sin embargo, no desaparece porque está reprimido. Ella simplemente está almacenada, esperando la oportunidad de manifestarse de manera distorsionada o destructiva. ¿Por qué tememos a nuestra sombra? La respuesta a esta pregunta está vinculada a la educación y las normas sociales. Desde una edad temprana, se nos enseña a ser buenos, hacer lo correcto y ser siempre ejemplar. Sin embargo, nadie es perfecto. Todos tienen defectos, deseos y emociones conflictivos. El miedo a mirar nuestra sombra está profundamente vinculado al miedo al juicio. A menudo, cuando enfrentamos aspectos de nuestra personalidad que no coinciden con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos, sentimos vergüenza, ira o incluso incomodidad. La sombra, por lo tanto, no se trata solo de nuestros aspectos negativos, sino también de nuestros temores de enfrentar las partes de nosotros mismos que creemos que nos hará indeseables a los ojos de los demás. Estamos constantemente influenciados por la expectativa de que solo deberíamos ser las mejores versiones de nosotros mismos, y esto crea una presión para ocultar cualquier cosa que escape de esta norma. El papel de la sombra en el proceso de individualización. El proceso de individualización, que mencionamos anteriormente, solo se completa cuando enfrentamos la sombra conscientemente. Ignorar la sombra es como tratar de construir una casa sin cuidar los cimientos. La sombra no desaparece ignorándola, solo se vuelve más fuerte y tiende a manifestarse de manera menos controlable.
Cuando no tratamos con la sombra correctamente, comienza a influir en nuestras decisiones y emociones de una manera sutil, a menudo sabotándonos sin darnos cuenta. Jung explica que la verdadera transformación comienza cuando nos permitimos enfrentar la sombra, integrarla y aceptarla como parte de quienes somos. Esto no significa que debamos ceder ante nuestros impulsos más negativos, sino que necesitamos reconocerlos, comprenderlos y aprender a lidiar con ellos de manera saludable. Solo entonces podemos ser más completos y auténticos. Ejemplos de cómo se manifiesta la sombra. Un ejemplo clásico de cómo la sombra puede manifestarse en la vida de una persona es el caso de alguien que vive para complacer a los demás pero que, en el fondo, siente una gran ira reprimida. Esta persona puede tratar de reprimir esta ira durante toda la vida, fingiendo que no se molesta con nada. Sin embargo, esta ira termina surgiendo en tiempos de estrés o situaciones en las que la persona siente que no está siendo reconocido. Esto puede dar lugar a comportamientos explosivos o un comportamiento excesivamente pasivo, donde uno no puede afirmar sus propias necesidades. Otro ejemplo puede ser alguien a quien, desde la infancia, se le ha enseñado a ser fuerte e irracional, por lo que reprime sus emociones más sensibles, como la tristeza o la vulnerabilidad. Esta persona puede volverse altamente efectiva en sus actividades diarias, pero cuando se enfrenta a una crisis emocional, puede sentirse perdido, sin saber cómo lidiar con lo que está sintiendo. En este caso, la persona no solo ignora sus emociones, sino que está creando una persona que le impide conectarse con una parte importante de sí misma. ¿Cómo enfrentar e integrar la sombra? El primer paso para integrar la sombra es reconocerla. Tienes que ser honesto consigo mismo sobre las emociones y los comportamientos que a menudo evitamos. Esto requiere coraje, porque aceptar que tenemos defectos, inseguridades y miedos no es fácil. La vergüenza y la culpa son los mayores obstáculos en este proceso, pero es importante entender que estos sentimientos son parte del viaje del autoconocimiento. Una forma efectiva de comenzar a enfrentar la sombra es practicar la autopiedad. Esto significa aceptar que somos humanos y cometer errores son parte del proceso de crecimiento. El siguiente paso es reflexionar sobre los aspectos de nuestra personalidad que normalmente ignoramos. Pregúntese, ¿cuáles son los aspectos de mí que evito? ¿Qué me da vergüenza admitir? Estas preguntas pueden ser difíciles de responder, pero son cruciales para que podamos comenzar a integrar la sombra de manera saludable. La liberación que llega a aceptar la sombra. La verdadera liberación ocurre cuando dejamos de luchar contra nuestra sombra y la aceptamos como parte de nuestra totalidad. Cuando hacemos las paces con nuestra sombra, pierde el poder para controlarnos. En lugar de ser rehenes de nuestros miedos e inseguridades, podemos usarlos como fuentes de crecimiento personal y comprensión. Al integrar la sombra, podemos acceder a una fuerza interior que nos hace más auténticos, empáticos y capaces de vivir más cierto. Al final de este proceso, vivimos con más autenticidad, aceptando nuestras imperfecciones y permitiendo que las diferentes partes de nuestra personalidad se manifiesten sin miedo. La sombra no es algo temido, sino algo que se debe abrazar. Cuando podemos hacer esto, encontramos que somos mucho más completos de lo que pensamos. Aceptar nuestra sombra es un paso esencial para la verdadera libertad. Esto nos permite vivir una vida más rica sin máscaras, con una comprensión más profunda de quiénes somos y qué importa realmente. Solo haciendo esto podemos vivir más pleno, verdadero y auténtico. Este proceso, aunque desafiante, nos prepara para los próximos pasos en nuestro día individual. Al integrar nuestra sombra, comenzamos a darnos cuenta de que no somos solo lo que mostramos el mundo, sino que somos una compleja mezcla de luz y oscuridad, y eso es lo que nos hace únicos y completos. Ahora que hemos discutido la individualización y la importancia de enfrentar la sombra, es hora de hablar sobre lo que sucede cuando podemos integrar todas las partes de nuestra personalidad y comenzar a vivir con autenticidad. Este viaje de autoconocimiento, por profundo y desafiante, lleva a un descubrimiento liberador, la libertad de vivir de acuerdo con quienes realmente somos. Cuando hablamos de libertad, muchas personas inmediatamente piensan en liberar reglas y restricciones externas. Sin embargo, el verdadero significado de la libertad, especialmente en el contexto de la psicología de Jung, va mucho más allá de eso. La verdadera libertad surge solo cuando podemos liberarnos de las expectativas que nos imponemos.
Esto es cuando dejamos de vivir para complacer a otros o seguir estándares que no nos pertenecen. Y esta libertad se logra a lo largo del proceso de individualización, donde dejamos atrás las capas de acondicionamiento externo y comenzamos a vivir una vida que resuena con nuestra verdadera esencia. ¿Qué significa vivir con autenticidad? Vivir auténticamente significa, sobre todo, actuar de acuerdo con nuestros valores, sentimientos y deseos profundos. Cuando nos permitimos ser auténticos, dejamos de lado el miedo a las críticas y el rechazo, y al hacerlo damos un paso significativo hacia nuestra liberación emocional y psicológica. A menudo pasamos nuestra vida formando para cumplir con las expectativas de los demás, ya sea por presión social, cultural o familiar. La autenticidad, por lo tanto, es la capacidad de ser fiel a sí mismo, independientemente de las expectativas externas. Pero, ¿por qué es tan difícil ser auténtico? La respuesta está en las capas de miedo, inseguridad y falta de autoestima que a menudo nos impide mostrar nuestra verdadera cara al mundo. Crecimos en un entorno en el que nos enseñaron a comportarse de manera que asegurara la aceptación. La búsqueda de la aprobación externa se convierte en una prioridad, y con eso perdemos el contacto con lo que realmente nos hace felices o logrados. Por lo tanto, la autenticidad viva es un acto de coraje, ya que requiere que enfrentemos nuestras propias vulnerabilidades y rechacemos las normas que no tienen sentido para nuestras vidas. Autenticidad y proceso de curación personal. Lo que muchos no se dan cuenta es que vivir auténticamente también está profundamente vinculado con la curación emocional y psicológica. Muchas de nuestras heridas emocionales provienen del hecho de que, en algún momento de nuestras vidas, ocultamos nuestra verdadera esencia para complacer a los demás o tener éxito de acuerdo con los estándares de otros. Esto crea un vacío interno, que es exactamente lo que sentimos cuando estamos lejos de ser quienes realmente somos. Al buscar autenticidad, pasamos por un proceso de curación que implica percibir y curar las heridas del pasado. La autenticidad nos permite integrar partes de nosotros mismos que estaban fragmentadas. Cuando podemos actuar de acuerdo con nuestros verdaderos sentimientos y pensamientos, finalmente podemos sanar de los dolores que surgen de la desconexión de nosotros mismos. Esta desconexión es lo que nos hace sufrir, y al volver a conectarnos con nuestra esencia, podemos encontrar la paz interior que buscamos tanto. Autenticidad y toma de decisiones. Vivir auténticamente también trae cambios significativos en la forma en que tomamos decisiones en la vida. Cuando estamos alineados con nuestros valores y deseos reales, las elecciones se vuelven más claras y más naturales. Ya no existe el dilema constante de complacer a otros o seguir un camino que no es nuestro. La autenticidad elimina la duda y nos da la confianza de que estamos en el camino correcto. Por ejemplo, imagina que estás en un trabajo que ya no te trae felicidad, pero todavía estás allí por conveniencia o porque las personas a tu alrededor esperan que tengas éxito en este campo. Cuando comienzas a vivir la autenticidad, esta situación se vuelve insostenible. Comienza a darse cuenta de que está experimentando una mentira y debe tomar la decisión de alinear su vida con lo que realmente le importa. Esta decisión puede ser difícil, pero es precisamente lo que lleva a la libertad de ser quien realmente eres. Además, la autenticidad también afecta profundamente nuestras relaciones personales. Al aceptarnos a nosotros mismos como somos, comenzamos a atraer personas que también son auténticas y que nos respetan por lo que somos, no por lo que parecemos ser. Cuando vivimos de acuerdo con nuestra verdadera esencia, podemos crear conexiones más profundas y significativas, basadas en la honestidad y la aceptación mutua. La relación entre autenticidad y propósito. A medida que nos volvemos más auténticos, también abordamos nuestro propósito de vida. La autenticidad viva nos lleva a una comprensión más clara de quiénes somos y qué queremos lograr. El propósito de la vida no es algo fuera de nosotros, sino algo que emerge cuando estamos realmente conectados con nuestra esencia. Vivir con el propósito es la capacidad de alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Cuando somos auténticos, llegamos a vivir una vida más intencional, donde cada opción refleja nuestras verdaderas creencias y deseos. Por ejemplo, alguien que siempre quiso ser artista, pero pasó años trabajando en una carrera que no lo satisfizo, puede darse cuenta de que su verdadero propósito es seguir el arte.
Este descubrimiento ocurre cuando se libera de la presión externa y comienza a vivir de acuerdo con su verdadera esencia. La autenticidad, por lo tanto, no se trata solo de ser fiel a ti mismo, sino también de actuar de acuerdo con los valores que definen quién eres realmente. El proceso de individualización, al que Jung mencionó, solo está completo cuando alcanzamos este nivel de comprensión y alineación. Esto significa que cuando decidimos vivir la autenticidad, no solo estamos eligiendo una vida sin máscaras, sino también eligiendo vivir una vida con significado y propósito. El desafío de la autenticidad en el mundo moderno. Vivimos en un mundo que constantemente nos desafía a ser algo más que nosotros. La sociedad moderna valora el éxito, las apariencias y el cumplimiento de los estándares establecidos. La presión de ser perfecta o seguir un camino que es aceptado por la mayoría puede ser abrumadora. Sin embargo, es importante recordar que la verdadera autenticidad no encaja en un modelo, sino para crear nuestro propio camino. La autenticidad es un camino que requiere coraje, pero también trae libertad. Cuando podemos dejar de lado las expectativas externas y comenzar a vivir de acuerdo con lo que es real para nosotros, encontramos una especie de paz interior que no depende de las validaciones del mundo exterior. La libertad de ser quienes somos. Al final, la verdadera libertad no se trata de hacer lo que queramos sin consecuencias. En cambio, se produce cuando podemos vivir consciente y auténticamente. La verdadera libertad es la libertad de ser quienes somos, sin temor al rechazo o el juicio. Fue entonces cuando podemos vivir una vida que refleje nuestros valores más profundos, sin sentirnos culpables de tomar decisiones que son ciertas para nosotros. Vivir auténticamente nos da el poder de tomar decisiones que realmente nos nutrirán, lo que nos traerá alegría y satisfacción. Al liberarnos de la necesidad de complacer a los demás, ganamos la libertad de vivir la vida que siempre quisimos. Esta libertad no es un escape, sino una forma de aceptar la complejidad de la vida y abrazar cada parte de quienes somos. Al hacerlo, encontramos que somos más completos y más felices. Y así, a medida que vivimos la autenticidad, no solo liberamos nuestro potencial personal, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. La verdadera libertad es ser fiel a sí misma y vivir con coraje, autenticidad y propósito. Es esta libertad la que nos permite vivir una vida completa, donde cada día es una oportunidad para ser la versión más verdadera de nosotros mismos. El viaje del autoconocimiento es una forma continua y desafiante, pero profundamente liberadora. Cuando decidimos enfrentar nuestra personalidad, aceptar nuestra sombra y la autenticidad en vivo, estamos dando los primeros pasos para vivir una vida verdadera, alineada con nuestros valores más profundos. Este proceso nos permite no solo ser más genuinos, sino que también nos hace más capaces de tomar decisiones que realmente reflejan quiénes somos, en lugar de seguir los scripts impuestos. Pero recuerde, la verdadera libertad no proviene de alejarse del mundo, sino de volver a conectarse con uno mismo. Cuando podemos liberarnos de las expectativas externas, encontramos el coraje de ser quienes somos, sin temor al juicio. Es en este espacio de autenticidad que encontramos nuestro propósito y, finalmente, la verdadera paz. Ahora pregúntese, ¿estás listo para comenzar este viaje? ¿Quitar máscaras y vivir de acuerdo con lo que realmente te importa? El camino puede no ser fácil, pero la recompensa es la libertad de ser totalmente usted, sin reservas. Y esta es la vida que vale la pena vivir.